ahora nos metemos en un tema de muchísima actualidad que tiene que ver con la condena que ha quedado firme, la condena a Cristina Fernández de Kirchner, esto por la decisión de los 3 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y venimos escuchando, ¿no?, la posibilidad de que actúen organismos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y escuchamos también que hablan como que si fueran lo mismo, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo tenemos en comunicación telefónica al profesor de Derecho Internacional Público, analista internacional, don José Ernesto Tito Meissner. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia de Sudamericana. Muchísimas gracias. En el lenguaje de más fácil comprensión, no sé si Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos forma parte del programa de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho, y en tiempos de radio, sí. Para que todos entendamos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿es lo mismo? No. Son dos órganos absolutamente diferentes, pero si querés complementarios. La Comisión es anterior, es un organismo creado ya en el año 59, y la Corte fue creada recién con el Tratado Interamericano de Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José de Costa Rica en el 79. Pero los dos ahora funcionan, digamos, de manera complementaria. La Comisión es un organismo, una de las grandes diferencias, que para ser miembro de la Comisión no se necesita ser abogado. Cualquier persona versada en derechos humanos y de alta calidad moral y prestigio internacional está en condiciones de ser miembro de la Comisión. La Comisión tiene 7 miembros. La Corte también tiene 7 miembros, pero para ser miembro de la Corte hay que tener las condiciones necesarias para ser miembro del más alto tribunal de justicia del país que lo propone. O sea, en el caso de la Argentina, ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, es un cuerpo que está en el mismo nivel que las Cortes de Justicia nacionales. Y además, de estas dos diferencias, que uno es un tribunal de abogados y el otro es una comisión de personas notables, el trámite ante los dos organismos y la competencia de los dos organismos son absolutamente distintos, ¿verdad? La confusión más común es que dicen fulanito, una persona física, fulanito va a acudir o acudió, incluso en algunas noticias, en algunos artículos periodísticos, fulanito acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, fulanito no puede, ningún fulanito, por más importante que sea, puede acudir ante la Corte. Ante la Corte Interamericana solo pueden acudir los estados, o sea, un reclamo, una denuncia de un estado contra otro estado, o la Comisión. Después de agotar todo el procedimiento en la Comisión puede decidir llevar esa cuestión ante la Corte, ¿verdad? Entonces, los individuos, las personas o los grupos de personas, por ejemplo, las ONG, el CELS, cualquier organismo de derechos humanos, Amnistía Internacional, cualquiera de esos organismos, ONG, o la persona física, Juan Pérez, puede acudir. El caso de nuestra provincia, Tato Romero Félix, tiene que acudir primero a la Comisión. Si terminan todos los procedimientos internos en el país, o si no es posible, por ejemplo en época de gobierno militar, acceder a la justicia, porque si te iba al juzgado, en una de esas te secuestraban y te liquidaban, vos podés acudir a la Comisión. Y la Comisión tiene todo un procedimiento que es más parecido, yo le suelo decir a los alumnos, más parecido a una mediación que a un juicio. No es un procedimiento contencioso, no es un procedimiento donde hay un actor, un demandado y un juez que es un tercero imparcial que decide. Aquí la Comisión actúa en principio tratando de acercar a las partes, digamos, una persona presenta una demanda,
la comisión si la considera admisible esa queja, la deriva, se la manda, notifica al Estado denunciado o ante el cual se le reclama algo para que éste se expida. Si hay acuerdo, se termina el problema, se lo propone al presentante y puede haber acuerdo, muchas veces de acuerdo. Si no, se inicia un trámite, ¿verdad? Sí, y con la información que el Estado brinda, se la pasa al denunciante y se empieza un expediente para determinar, aclarar los hechos. En el transcurso de todo ese trámite, que dura años, ¿verdad? En los casos más sonados, que duran 7, 8, 10 años, donde se negocia políticamente incluso, la Corte, la Comisión se pone a disposición de las partes interesadas para llegar a una solución amistosa. Ese es la esencia de la Comisión, ¿verdad? Obviamente una solución que respete los derechos establecidos en la Convención, ¿verdad? Ojo, en algunos casos la Corte puede tomar también medidas cautelares, digamos, establecer algún tipo de medida, o puede decidir realizar una visita al Estado denunciado, como si se acuerdan en el caso de la famosa visita de la Comisión Interamericana. Tito, ¿lo tenemos en línea todavía? Acá en la Argentina, acudir ante un organismo internacional y presentar sus casos, presentar sus denuncias. Hubo una pequeña interrupción en la comunicación. Para que queden claro entonces, haciendo una síntesis sintética de todo lo que estás enseñando, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos no son lo mismo, son órganos diferentes, dijiste, pero complementarios. La comisión son órganos diferentes, distintos, pero complementarios. La comisión se creó, dijiste, en el año 1959 y la Corte... Corte en el año 79. La Corte sí, ambos los dos ahora están, a ver... ¿Dónde funcionan? El Pacto de San José de Costa Rica, ¿verdad? La famosa Convención Americana o Tratado Americano de Derechos Humanos, que se firmó el 22 de noviembre de 1979, fecha que repiten todos, incorpora también a su funcionamiento, reglamenta todo lo que ya está establecido en la creación de la comisión. Nada más que ahora establece una Corte de Justicia. Bien. Que va a dar un fallo. La comisión no da un fallo, la comisión hace un informe que las partes pueden, el Estado acusado, digamos, por decirlo de alguna manera, aunque no es el término que usa el tratado, puede aceptarlo o no, y si no lo acepta y la comisión cree que realmente corresponde, presenta directamente el reclamo a la Corte. La comisión, no la persona. La persona fue denunciante ante la comisión y si no obtiene éxito, pero tiene razón, y la comisión le dice al Estado que tiene que cumplir con lo reclamado con la parte y el Estado no cumple, es la comisión la que eleva ese asunto a la Corte. Es decir, Liliana Romero no puede ir con un reclamo a la Corte Interamericana. A la Corte no. Liliana Romero tiene que presentarse a la comisión. La comisión, dijiste, actúa como parecido a lo que es una mediación, trata de acercar las partes, de resolver el conflicto. En caso que no se logre resolver el conflicto, inicia un expediente, lo que sería una causa. Y es la comisión la que estudia el caso y es la que define si amerita o no ser presentado ese caso ante la Corte Interamericana. Así sería. Bien, en caso que la comisión decida que esa causa amerita ser tratada ante la Corte, allí recién llega a instancias de la Corte. Supongamos que Liliana Romero presenta a la comisión, dice sí, amerita que
la causa que presentó Liliana Romero sea tratada en la Corte Interamericana. Es tratada esa causa en la Corte Interamericana. Supongamos, la Corte Interamericana que dijiste está compuesta por 7 miembros, es un tribunal, sí, y necesitan, sí, ahí ser abogados. Supongamos que... Abogados, ya te digo, abogado y no cualquier abogado, abogado en las condiciones de ser miembro del más alto tribunal de cada uno de los estados parte, o de los estados que lo proponen a esa persona. Ya voy a entrar... En el caso de Argentina, ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, pero para cerrar, digo, porque quiero entrar al punto de, supongamos que la causa de Liliana Romero, tratada en la Corte Interamericana, ese tribunal prestigioso, ¿no?, interamericano, resuelve y le da la razón a lo que peticiona o reclama Liliana Romero, supongamos, ¿no? Dice, sí, Liliana Romero tiene razón. Eso que decidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de obligatorio cumplimiento para, en este caso, Liliana Romero Argentina, para la justicia argentina. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Sí, bueno, ahí hay una larga discusión y que lleva años, tantos años como lleva el tribunal, y que no se ha cerrado hasta este momento. Hay distintas posiciones y hay distintas posturas entre los estados miembros, los estados que somos parte del estatuto. Hay estados que aceptan como una instancia superior a la de su Suprema Corte Nacional o Corte Suprema de Justicia, o como le quieras llamar, y hay otros que no, y hay otros que incluso se terminaron yendo, como últimamente Venezuela, por ejemplo. Las posiciones no son unánimes. ¿Y qué posición pasa también en Europa? ¿Y qué posición tiene el Estado argentino respecto a la obligatoriedad o no? Argentina había tenido una posición de aceptación de la sentencia de la Corte, modificando incluso los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta el cambio de composición de la Corte durante el gobierno de Macri. Cuando asumieron, ojo, no siempre en los fallos de la Corte Nacional todos los miembros estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Hubieron siempre opiniones diferentes, encontradas, distintas, pero la mayoría siempre resolvía que había que acatar las sentencias de la Corte Interamericana. Y ahora, actualmente... Un famoso fallo creo que no me acuerdo si era Boyano, Fay, quien dijo, mire, yo pienso lo contrario, pero como después esto me va a ser modificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, voto en ese sentido para no comprometer al Estado argentino. Es un voto muy particular. Bueno, pero eso cambió en el gobierno de Macri, cuando Macri mandó la designación y fue aprobada finalmente. ¿Te acuerdas que primero intentó hacerlo por decreto? Bueno, después lo sometió al acuerdo del Senado como corresponde, de Rosati y de Rosenkranz, y a partir de allí la Corte tiene una posición distinta, digamos. La Corte Suprema, la Corte Argentina, sí, la Corte Argentina no aceptó en un caso famoso, resonante, el director de la revista Noticias y del periódico Perfil, Jorge Fontevecchia, en un caso contra Menem, ¿verdad? Por el tema de derecho a la libertad de prensa, justamente. La Corte Argentina condenó a Fontevecchia a una pequeña indemnización que tenía que pagarle a Menem por haber violado su privacidad y compañía. Fontevecchia y D'Amico fueron a la comisión y después el tema llegó a la Corte, y la Corte revocó esa sentencia. La Corte Interamericana. La Corte Interamericana pretendió revocar la sentencia de la Corte Argentina teniendo en cuenta todos los antecedentes. Ajá. Y la Corte Argentina, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina, no aceptó esa revocatoria
y se empezó un ida y vuelta que los juristas denominan, si buscas en todos los casos, el diálogo interinstitucional, hasta que al final, después de idas y vueltas, se pusieron de acuerdo en que no era necesario que se dicte una nueva sentencia revocatoria, o sea, modificatoria, para que entienda la gente, de lo que resolvió la Corte, sino que se inscriba como una anotación, una nota marginal en el fallo de la Corte, que este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice tal cosa, o sea, lo contrario a lo que decía la Corte. Bueno, pero en definitiva no modifican lo que resolvió la Corte Argentina, aunque la Corte Interamericana quedó en una, para mi gusto, quedó en una nebulosa. En un ni. Finalmente. Pero, en un ni, exactamente. Pero quien había acudido a este órgano internacional, es decir, Jorge Fontevecchia, logró... No le pagó la indemnización a Menem. Si querés el resultado práctico, no le pagaron la indemnización a Menem. Bueno, ¿cuánto dura en tiempo todo este trámite? Primero la comisión dice sí o no, si dice sí, llega a la Corte... Años, 10 años, 8 años, 7 años, 10 años, 12 años, todos y si lograste... Los trámites famosos, por lo menos los que uno conoce, son todos largos, no hay trámite así cortito. Que dure 2 años, digamos. Hay algunos casos, ese conocido de Petro, que seguramente me van a preguntar, donde la comisión dictó una medida cautelar rápida, que el Estado colombiano, el municipio de, no me acuerdo donde era alcalde Petro, no le dio bolilla, y después entonces lo destituyeron a Petro, y después Petro siguió el tema ante la Corte, y después la Corte condenó a Colombia ratificando justamente que no se puede echar a un funcionario electo democráticamente por una resolución de un organismo administrativo, etcétera, etcétera. Bueno, espera, para no hacernos un embolleré. Entonces, es un trámite que no es sencillo y tampoco es expeditivo, dura años, más de 2 años. Bueno, supongamos que Liliana Romero logró que su reclamo, una sentencia favorable de la Corte Interamericana, que revierte lo fallado por la Corte Argentina. Se le comunica esto desde el organismo Corte Interamericana a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Pero resulta que la Corte dice, no te voy a hacer caso. ¿Y de qué vale entonces de que yo me fui a la Corte, me dieron la razón, vuelvo a la Argentina, pero la Argentina dice, no te voy a hacer caso a la Corte Interamericana? ¿Para qué entonces? Tanto lío, digo. Si la Corte Argentina acá no le va a hacer caso a lo que diga la Corte Interamericana. Tiene sentido en el caso, porque en muchos casos los tribunales nacionales aceptan esto, y en otros casos, acordate que cuando hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando de un organismo internacional. Sí. Un organismo internacional está creado, por definición, por estados soberanos. Ajá. Que deciden voluntariamente ceder parte de su soberanía, como puede ser, por ejemplo, decidir en una causa judicial, aceptar que esa decisión de su máximo tribunal judicial pueda ser revisada en esa instancia. Revisada por ese tribunal internacional. Ajá. Pero esta es siempre una decisión de cada uno de los estados. De hecho, ojo, lo que nadie suele decir, para que un estado pueda acusar a otro estado, los dos tienen que haber aceptado la jurisdicción de la Corte, la competencia de la Corte. Tanto el que denuncia, si yo no acepté
que me puedan denunciar a mí, yo no puedo denunciar a otro. Eso Solo puedo denunciar a un Estado que haya aceptado la jurisdicción de la Corte. No es que cualquiera puede denunciar a cualquiera. Bueno, no. ahora solamente podemos denunciarnos mutuamente entre los que aceptamos la competencia de ese tribunal. Bueno, ahora va esta pregunta. Para que Liliana Romero tengo la voluntad de, no estoy conforme con lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, entonces quiero ir a este organismo internacional, ¿no? ¿Me tienen que habilitar la vía internacional la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina? ¿Cómo? Si la Corte Argentina tiene que habilitar la instancia internacional. No es necesario. No. Acudo. La Corte ya dijo lo que dijo y terminó. Bien. Podría interponerse recursos de revocatoria, etcétera, ante la misma Corte. Ya sabemos que lo corte, ese ya es un tema procesal de cada Estado. Pero no, para que Liliana... Cada Estado reglamenta si admite o no admite recursos y qué tipo de recursos frente a una decisión de su máximo tribunal. Claro, pero concretamente, si Liliana Romero quiere ir con su reclamo a la comisión, me voy solita. Y presenta el caso. Perfecto. Cuenta todos los antecedentes y le dice, mire, la Corte Argentina, el Estado argentino, violó su propia Constitución o sus propias leyes, o violó uno de los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, y entonces yo vengo a denunciar y a pedir que esa sentencia sea revocada. No necesito el aval, por así decirlo, de la Corte Argentina. Bien. Ahora, entonces, para que quede claro, hasta el gobierno de Mauricio Macri, creo que en 2017... Sí, hasta la Corte 2015, anterior a la de Mauricio Macri... Hasta la entrada de Rosenkrantz y Rosati... Y Rosati. La posición de la Corte Argentina era una en relación al... a la aceptación, de la supremacía, si querés llamarla, aunque está mal dicho, pero para que se entienda, de lo que falle la Corte Interamericana, si querés, de la que se considere, que es lo que la Corte dice en su respuesta, que no, la Corte Interamericana no es una cuarta instancia. O sea, no es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falla no, y yo me voy a decirle a la Corte Interamericana tiene que fallar sí. No es una cuarta instancia. ¿Y es una recomendación lo que hace la Corte Interamericana? En algunos casos ha hecho recomendaciones y ha hecho un fallo, como un juez puede recomendar en su fallo determinadas cosas. Bueno, quedó en claro entonces, puedo hacer todo el camino, que no debe ser oneroso, porque me imagino que todo esto tiene sus costos. Me puede fallar a favor, pero en definitiva llega nuevamente al país y esta Corte dice, bueno, está bien, yo no te voy a hacer caso. Ahora, ¿quién designa los miembros de los notables que integran la comisión y quiénes designan los miembros de la Corte Interamericana? Y otra pregunta, si esto forma parte de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Los jueces de la Corte y la Comisión también serán elegidos, dice la cosa, en votación secreta por mayoría absoluta de votos de los Estados partes en la Convención, en la Asamblea General de la OEA, de una lista de candidatos que proponen los Estados partes. Bien. Ojo, no todos los que son miembros de la OEA son miembros del Tratado del Pacto de San José de Costa Rica, o sea, de la Asamblea de la OEA, los que son miembros del pacto son Estados parte del Pacto de San José de Costa Rica. Por la mayoría... Cada Estado parte propone 3 miembros, uno de los cuales puede no ser de su nacionalidad.
tiene que proponer una terna. Bueno. Mejor dicho, no es que puede ser, por lo menos uno de los que propone cada estado, de los 3 que propone, de la terna que propone cada estado, tiene que ser nacional de un estado distinto al proponente. O sea, la Argentina propone 3, 2 argentinos y 1 tiene que ser extranjero. Bien, algún miembro de la Comisión Interamericana, como de algún miembro de la Corte Interamericana, alguno de los 7 que integran cada uno de estos 2 órganos internacionales, ¿hay algún argentino? En este momento no me acuerdo. El último que me acuerdo que fue ¿cómo se llama? Eugenio Zaffaroni. De la Corte Eugenio Zaffaroni. Eugenio Zaffaroni fue uno de los más conocidos. En este momento no sé si, la verdad que no sé cómo está compuesta Bueno, en caso que llegue el caso, ¿no es cierto?, tanto a la comisión y la comisión decida presentar el caso de Liliana Romero a la Corte, cuando va a ser tratado, en este caso Liliana Romero Argentina, y si hay alguno de los integrantes que es argentino, ¿se tiene que excusar o puede intervenir también? No, tiene un mecanismo curioso. Eso si le querés matar a un pobre alumno en un examen, le preguntás eso que está preguntando. No, el juez que sea nacional de alguno de los estados parte, en el caso que está siendo sometido, conserva su derecho a conocer en el mismo, dice el artículo 55 de la... Interviene, en definitiva. Ahora, lo que pasa es que si hay una denuncia de un estado contra otro estado, ese estado denunciante puede pedir que se designe una persona ad hoc para que integre la Corte en calidad de juez, de juez ad hoc. ¿Y en caso de un particular? ¿Se entiende? ¿Y el caso? No, en caso particular no, porque no es una denuncia de Estado contra Estado. Bien, o sea que si hay algún integrante argentino, que yo tampoco la verdad que no me olvidé de buscar, integrante tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana, y se va a exponer el caso de Liliana Romero Argentina, ese miembro argentino puede intervenir en la causa. Sí, pues sí. Bueno, ¿algo más que nos puede ilustrar sobre estos temas, doctor Tito Meissner? No, lo importante que hay que entender, para no confundir con la justicia local, digamos, es que es una jurisdicción voluntaria. Los estados se someten voluntariamente a esta jurisdicción, y el alcance y la profundidad de la jurisdicción está, relacionada con la decisión política de cada estado de aceptar que esa jurisdicción supranacional, como le llaman algunos, internacional nomás dicen otros, pero si aceptamos que tiene más poder que el mayor tribunal interno, hay una cierta cuota de supranacionalidad. Eso lo decide cada estado. Es más, si un estado quiere, puede renunciar directamente, se llama en derecho internacional, eso se llama denuncia, puede denunciar el tratado, denunciar el Pacto de San José de Costa Rica y salirse. Es lo que acaba de hacer hace, no sé, 1 año, 2 años Venezuela. Pero, y ya otros estados lo hicieron anteriormente. Pero el Estado... Te estoy por preguntar eso. El Estado argentino no ha denunciado todavía y sigue formando parte. Sigue formando parte. Sí, pues sí. Aceptando, digamos, esta jurisdicción aceptando la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los alcances los define de nuevo en esta sentencia de la Corte. El alcance y la aceptación lo define el Tribunal Nacional en última instancia, lo que se llama el control de convencionalidad, que lo hace, por un lado, lo hace el Tribunal Internacional, y por el otro lado lo hace también el máximo Tribunal Nacional. Y esa decisión del Tribunal Nacional que define los alcances y la aceptación o no
de los fallos de la Corte Interamericana, ¿lo toma solamente la Corte Argentina o debe consultar al Ejecutivo Nacional? No, pues no, este no es para nada un tema del Ejecutivo, esto es un tema exclusivo de Judicial, la justicia. De la justicia. Ojo, la comisión, como ya te dije, en un primer momento hace todas las averiguaciones posibles, porque podría tratarse de un tema que no haya llegado a la justicia, porque no existen en el ordenamiento jurídico local los recursos necesarios, hay denegación de justicia y entonces el tema va por otro lado. Entiendo. O en ese caso la Corte, me estoy acordando por ejemplo en uno de los casos famoso acá de Argentina, no me acuerdo el nombre, un chico que murió en la cárcel, Bulacio, el caso Bulacio. ¿Verdad? Se llegó por retardo de justicia. Si pasa el tiempo y no hay fallo, no hay decisión final de los tribunales locales, vos podés ir, en este caso los organismos de derechos humanos, me acuerdo el Centro de Estudios Legales y Sociales, y no me acuerdo qué otro organismo, terminaron yendo a la comisión justamente. Entonces la comisión investiga qué hizo la policía, qué hizo el juez de instrucción, qué pasó en tal parte, que si estuvo en el hospital, no estuvo en el hospital, hace toda una investigación de los hechos. Bien. Donde interviene también obviamente el Poder Ejecutivo, si querés, del Estado. Sí, pero frenemos nomás ahí para no generar mayor embollereo o confusión en la audiencia. ¿Dónde funcionan físicamente la Comisión y la Corte? ¿Dónde están estos? En Washington. En Washington. ¿Y dependen de la Organización de Estados Americanos, dijimos? Dependen de la Organización de Estados Americanos, sí. Muy bien. Bueno, doctor José Ernesto Tito Meissner, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo a tu audiencia. Gracias, buenas noches. Esperemos haber aportado a clarificar, ¿no? Urgente. Israel ataca varios puntos en Irán. Nos salimos un poquito del tema, cierro esto, Francisco, sintetizando muy sintéticamente, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos no son lo mismo, son órganos internacionales diferentes pero complementarios, pertenecen a la Organización de Estados Americanos. La Comisión es una cosa, la Corte es otra cosa.